Bueno, la primera lectura, ¿se acuerdan a qué hacía referencia? De que eran como paja los malvados. Hablaba del temor, ¿no? Sí. El que no teme a Dios será quemado como paja, ¿no? Volvemos a ciertas aclaraciones en ese sentido. Estamos hablando de un texto de hace más de 3000 años de antigüedad, donde el contexto mental, psicológico, emocional, político, social, pues era de temor al Dios que se amaba en ese tiempo. A veces decimos, ¿será que se le amaba o se le tenía mucho miedo? Y de ahí pues se continuó con esa tradición de había que tenerle temor a Dios y había que hacer las cosas bien, no por principio muchas veces, sino por temor al castigo de Dios, a su rabia, a su furia. ¿Ven? Entonces hay que entender que para el contexto social de ese tiempo, pues el temor era un medio para poder tener a las personas un poco controladas. El Imperio Romano con los judíos o con otras culturas alrededor. Si no hacen lo que les digo, entonces yo los obligo a que lo hagan. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús viene y nos dice, ámense los unos a los otros. Cambia el mandato, ¿no? No es tengan miedo. ¿Sí? Es ámense. Pero, asimismo, la primera lectura usa una frase que es, a mi parecer, muy clara y dice: brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Para los que temen al Señor, dice la frase, ¿no? Pero si esa la traemos al día de hoy, ¿qué estamos diciendo? Para los que aman en la voluntad de Dios. Brillará el sol de justicia y se demostrará en rayos de salvación. Si yo traigo ese texto así como medio poético y lo aterrizo, ¿qué quiere decir esto? Está hablando nuevamente de actitudes o aquello que nosotros en el tiempo de la Cuaresma hablamos de conversión de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí no dice que solo por yo decir, Dios, Padre, yo te amo, ya, me la gané, así de chévere. ¿Sí? Por todos los días levantarme y decirle, papito, yo te amo. ¿Sí? Pero el resto del día, ¿cómo lo vivo? Que cuando yo le digo a mi Padre, al que me creó, yo te amo, lo demuestro amando o cumpliendo el primer mandamiento en el resumen que Jesús hizo, ¿no? Sí. Amas a Dios sobre todas las cosas. En ningún lado de ese mandamiento dice quédate pobre. Ahí no dice. ¿O dónde dice? Está diciendo, ame a Dios sobre todas las cosas que usted tiene. No es apéguese a lo que usted tiene. No es no comparta lo que usted tiene. Es sobre todo eso que usted tiene, su trabajo, su familia, si tiene bendiciones económicas muy buenas, sobre todo eso ame a Dios. En ningún lado le dice iba quebrado, ni pobre ni harapiento, ni hambriento mucho menos. ¿Ven? Es sobre todo lo que usted hace, sobre sus talentos y capacidades que Él le dio, sobre todo eso ame a Dios. Usando y utilizando eso es que usted dice, te amo, papá. Es decir, cumpliendo lo que sería el cuarto mandamiento en la ley de Moisés. ¿Sí ven que ahí estamos combinando? ¿Sí? Porque si hablamos de la ley judía, son 600 y pico de mandamientos. Moisés lo resumió en 10. ¿Y Jesús? En 2. ¿Ven? Por eso estamos hablando de cómo, así como la ley de Dios la vamos entendiendo en una evolución,
todo en nuestra vida debe pasar por procesos de evolución también. Todo. O este bebé que ya camina, todavía no habla clarito, pero va evolucionando. Ellos lo vieron gatear y lo vieron ser amamantado y llorar y depender, ¿sí? Y poco a poco él irá evolucionando hasta hacerse una personita autónoma, por ejemplo como él, que ya va al baño solo, controla sus esfínteres, ¿sí? Se viste solo, ¿sí? ¿Ven? Y todos estos procesos vitales nuestros deben ir evolucionando. Nuestros procesos emocionales igual. Y eso es un poco lo que viene diciendo esa frase: sobre los que aman a Dios habrá un sol de justicia. Pero eso será consecuencia ¿de qué? De lo que hagan. De lo que decía San Pablo en la segunda lectura, ¿cierto? El que no trabaja, que no coma, decían ellos en su tiempo. Pero también hay que entender cómo funciona eso. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de un niño? Porque si no, no comería. Si lo ponemos. ¿Ah? ¿Seguro? O evolucionar. Hacer caso. Todo eso que ustedes están diciendo se llaman mandatos. En psicología eso se llaman mandatos. Tiene que obedecer, tiene que hacer caso. Tiene. Entonces se llaman mandatos. Órdenes. Mandatos. Pero vivir ser el niño, la persona. Que él como niño se pueda desarrollar como niño. ¿Sí me van a entender? Entonces, si el trabajo de un niño, ¿cuál sería? Ser niño. Fregar como un berraco. ¿Sí? Jugar. Sí. Jugar. ¿Y el trabajo de un adulto? ¿Cuál sería el juego de un adulto? Su trabajo. Fregar. Pero si desde pequeño un niño está viviendo unas situaciones que ponen esos temas en juego, o dan una idea que no es la conveniente o la adecuada, ¿me hago entender? Que uno de sus padres, bueno, hicieron un acuerdo, el papá gana muy bien económicamente, pues dice, quédate en casa, ¿sí? Y parte del acuerdo fue ese, pero en ninguna parte de ese acuerdo decía que esta mujer no podía seguir evolucionando como persona y se quedó como ama de casa. ¿Dónde decía que no podía de pronto estudiar, aprender otras cosas, desarrollarse? ¿Ven? Y lo mismo el caso contrario, donde de pronto hoy en día hay mujeres que ganan mucho más que la pareja. Y sostienen la casa. Sí. Y hay acuerdos que yo conozco en Cajicada de padres que son los que cuidan a sus hijos. Y ellos son los que lo llevan al colegio, le preparan la lonchera, preparan la comida, se llama inversión de roles, ¿no? Pero eso es logístico. Entonces, ahí es donde viene, pues aquí aparentemente el texto, San Pablo lo pone como en términos, el que no trabaje, no recibe. No recibe. Exactamente. Pero entonces, lo que él estaba hablando era de ocupen su vida en algo productivo. Que es lo que una de esas, lo he hecho con mis sobrinos, uno les dice, haga algo productivo, pero ellos nos han visto desde pequeños también mirar televisión. ¿Ya me entienden? Que esas actitudes se transmiten. Usted le dice, lea, pero él nunca te ve leer. Todo se transmite. Entonces dice, aunque el niño en ese momento no tenga la conciencia de reclamar eso, se da cuenta. No grite a su hermanita, pero él lo escucha a usted todos los días gritar a su esposa. ¿Me hago entender? A las mujeres se les trata bien, pero te ve todos los días maltratarlas.
Y lo mismo de madres hacia los hijos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, a veces nosotros, en ese trabajo que diríamos un trabajo emocional, psicológico, actitudinal, ¿qué estamos transmitiendo a las siguientes generaciones? Porque lo que veo es que intelectualmente sí, nosotros y en general los padres pagan colegios costosos. Colegios, buscan buenos colegios para que sus hijos se eduquen intelectualmente muy bien, ¿sí? Y de alguna manera se delega en esas instituciones la educación de los hijos, incluida la emocional. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está la otra parte de lo que cuando no la responsabilidad es una responsabilidad siempre es compartida? Una parte es el lugar donde yo delego a mi hijo o esta persona para que se forme, y otra es mi parte o mi trabajo como padre también, o como formador, para no ampliarlo un poco más, porque al final todos compartimos esa formación unos con otros, de hermanos mayores a hermanos menores. Entonces, para ir redondeando la idea, fíjense que cuando hablamos de trabajo no es solamente como ponerlo en un contexto de ganancias económicas, es que hay una cantidad de trabajos en los que a veces somos holgazanes emocionalmente, cómodos desde ahí, y sí uno metido en la vida de los demás diciéndole, ay, ¿usted por qué no arregla el problema con ese? Pero yo voy peleando con mi pareja. Pero usted en ningún trabajo le dura, y a usted puede que usted no lo saquen de la empresa, pero lo mantengan rotando de un puesto en otro a ver dónde lo acomodan, porque son muy considerados con usted, ¿sí? Entonces a veces lo ponen en un sitio por ahí arrinconadito solo, para que no cause mucho impacto, ¿sí?, con el resto de gente, ¿sí? Pero a usted le sucede lo mismo. El hecho es que al uno lo despiden y a usted lo ven rotando de puestico en puestico, porque en ningún lado se acomoda. Entonces, por eso hago ese llamado a que nuestra mentalidad sea integral en las cosas, en la visión de las cosas. No es solamente el trabajo como una forma de ganancia y de sostenimiento, es que ese trabajo emocional que hacemos también aporta al sostenimiento de mi familia. Y el intelectual también aporta. Y la dedicación física, las caricias, el cariño, todo eso se transmite. Si tus hijos nunca vieron que ustedes como pareja se besaban, se consentían, tenían un detalle el uno con el otro, el día de mañana ellos crecen y usted le exige, ustedes no regalan ni un dulce, ¿no? ¿Nunca te vio? Entonces, esas actitudes, ese es el trabajo también. Fíjense que no es solamente dónde te ocupes, sino es qué haces con las otras cositas que representan trabajo para lo que es la familia. De lo que menos Jesús hablaba era de dinero. Si ustedes se acuerdan, de lo que menos hablaba, él decía, Dios, ¿cuántos peces tiene usted y cuántos panes? Venga de aquí. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Compartan. Usted que trabaja, papitas criollas, y reparta. Y sobra. No sé si a ustedes les haya pasado. No creo que en Jerusalén haya papita criolla. Bueno, esa versión actualizada. Esta es criolla. Es colombianizada. ¿Ven? Pero entonces ahí, fíjense que el mensaje nos está diciendo siempre es contextualícense siempre. Amplíen la visión e integren en la vida que esto no es solamente ganar para tener una seguridad, porque hasta para eso hemos llegado al extremo de tener seguro para el cáncer. O sea, tú pagas previamente algo de algo que tú todavía no tienes. ¿Ves? Entonces, bueno. Y cierro con una frasecita donde el trabajo a nivel del tiempo en la Biblia siempre se ha contextualizado como algo de esfuerzo, de desgaste, ¿sí? Para poder merecer tienes que hacer no sé cómo y no sé cuándo para poder merecer,
¿sí? Está un poco en el Génesis, recogido de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y durante 20 siglos o unos cuantos más ha servido para que la gente viva en cierto sometimiento a leyes y normas que no son ni siquiera religiosas, son sociales y son políticas. Hoy lo llaman el orden mundial. Pero resulta que hablamos de sufrimiento, esfuerzo, lucha y sacrificio. Y que con eso ganarás a punta de sudor. ¿Sí? Pero yo les pregunto, aparte de eso biológico que suda la frente, que es el sudor, ¿qué suda la frente? ¿Qué son los problemas, las preocupaciones? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo tenemos de interiorizado? No es mala intención, pero eso es lo que tenemos interiorizado, que suda la frente. Si yo eso lo traduzco en el lenguaje de Jesús, aunque él no lo tocó, pero es una interpretación personal, yo estaría diciendo, a partir de los dones del Espíritu Santo, ¿qué suda la frente? Inteligencia, sabiduría, conocimiento y discernimiento. Con eso gánate el pan. Cambia la cosa, ¿no? Entonces, con esa quiero cerrar y dejarla ahí en la mente de cada uno de ustedes, porque eso implica procesos, como lo hablaba hace 8 días y como lo he hablado en otras ocasiones. Siempre son procesos a lo que nos llama la palabra. Lo que sean tus limitantes, eso es lo que necesitas transformar para que no sean dificultades. Es para ganar la bendición que viene después, los rayos de salvación. ¿Cuáles son los rayos de salvación? Las experiencias resueltas de la vida cotidiana. Esos son los rayos de salvación. A veces uno se levanta y, ay Dios, otra vez este problema, otra vez no sé qué, y uno está reafirmando el problema, no la solución. Gracias Dios porque me diste otro día de vida para resolver este problema. Bueno, cambia la cosa. Ahí lo dejo. Entonces, bendiciones para su vida, infinitamente. Amén.